Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del lunes 24 de enero del 2022. Hoy empezamos nuestra cuarta semana y regresamos después de este breve receso que realizamos durante la semana pasada. Eh, por ahí les estuve comentando, tuve algunos problemas de salud bastante de cuidado. Sin embargo, ya me encuentro bastante mejor. Particularmente lo que tenía era problemas en oxigenación, problemas también en los pulmones y obviamente en las vías respiratorias, lo cual me impedía realizar distintas actividades. Ahorita ya me siento mucho mejor, gracias por ahí a los que están preguntando. Ya me siento mucho mejor, ya al menos tengo la posibilidad de mantenerme sentado, de poder hablar y demás. Por la mañana ya di un par de clases, no estoy al 100% tampoco, por ahí eventualmente durante la clase seguramente escucharán tal vez que estoy un poco agitado o que no puedo hablar tan bien en ciertas partes, pero conforme vayamos avanzando, supongo, o espero, mejor dicho, trataré de estar un poquito mejor. De todas formas, afortunadamente, durante esta semana empezamos exposiciones. Allí me facilita un poquito más porque ustedes estarán hablando, espero yo, un poquito más que yo. Aunque obviamente estaré brindando las explicaciones, ejemplos y demás, como normalmente lo hacemos. Pero bueno, ya estamos aquí. Hay que recuperar este tiempo que se nos fue durante la semana pasada, que afortunadamente no fue tanto porque íbamos a un muy buen ritmo, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Para esta clase, y tomando en cuenta lo que acabamos de mencionar, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en las últimas 2 o 3 semanas, de manera que no empecemos otra vez desde cero, sino que tengamos la posibilidad de recordar, de replantearnos los temas que ya habíamos estado observando y que así, pues bueno, empecemos de nueva cuenta a hilar todas estas ideas. En cualquier caso, antes de empezar, vamos a tomar la asistencia del día de hoy. Para los que se pregunten qué pasa con los otros días donde no hubo sesiones y así, les platico rápidamente. Siempre que la falta es mía, por X motivo, como en esta ocasión por temas de salud, ¿se toma en cuenta la asistencia? Sí, pero se les toma, en mi caso les tomo una asistencia al 100% del grupo. Entonces, eso es lo que sucedió. Digamos que a pesar de que no hubo clases, sí fue como si hubiera tomado asistencia y todos estuvieron en clase. Entonces ahí, sí, por si tenían esa duda, pues ahí está resuelta. Bien, vamos a tomar entonces la asistencia del día de hoy. Pongan atención y me dicen presente cuando les corresponda. Empezamos con alemán. Barrientos. Presente. Carrizales. Presente. De la Cruz Dosal. Presente. De la Cruz Vélez. Presente. Fuentes. Presente. García. Presente. González Barrón. Presente. González Martínez. Lara. Presente. Martínez Barrón. Presente. Mata. Presente. Nava. Navarro. Pérez. Presente. Reina. Presente. Rojo. Presente. Ruiz. Torres. Presente. Urbina. Vargas. Presente. Velázquez. Presente. Villanueva. Zapata. Presente. Y Zúñiga. Presente. Bien. ¿Alguien que haya llegado tarde? Muy bien. Vamos entonces a iniciar con este repaso.
En esta ocasión voy a tratar de hablar solamente yo. Si alguien tiene algún comentario, obviamente lo puede hacer o puede escribirlo dentro del chat. Pero la idea es que recuperemos esta información que habíamos estado comentando en las últimas semanas. Entonces vamos a iniciar. Bien. Durante la primera semana, recordarán, estuvimos platicando sobre este caso. De hecho, fue lo que hicimos en la primera sesión como tal de clase, platicar sobre un video, una situación que le ocurría a Margaret Neal y cómo a través de ciertos escenarios encontró tres características importantes de una negociación que se deben tomar en cuenta sin importar con quién estás negociando. La primera de ellas, muy importante, tiene que ver con enfocarse en resolver el problema, no en ganar. De tal manera que cada vez que entramos a una negociación, lo importante no es obtener una victoria que nos incremente el ego y hacer perder a la otra parte. No, lo importante es resolver cierto conflicto que teníamos frente a nosotros. ¿Cómo podemos hacer para resolver ese problema y no solamente enfocarnos en ganar? En primera instancia, con la característica número 2, entendiendo a la otra parte, entendiendo quién es, qué quiere, qué necesita, qué desea, por qué lo desea. Una vez que entendemos a la otra parte, una vez que sabemos a ciencia cierta la información suficiente para entenderlos, entonces tendremos la posibilidad de enfocarnos en resolver la problemática tanto desde nuestra perspectiva, pero también entendiendo qué es lo que quiere la perspectiva de nuestra contraparte. Empatizamos, vemos sus ideas, vemos sus intereses y también lo podemos aprovechar para nuestro favor. Si yo ya sé que te interesa, no sé, un acuerdo de 3 años, pues tal vez yo voy a hacer todo lo posible para que se logre ese acuerdo de 3 años, pero bajo mis condiciones. Entonces, ambas partes obtenemos lo que buscamos, pero desde distintos puntos de vista. Y teniendo estos dos aspectos, también podemos entender que si bien todas las negociaciones deben plantear objetivos y metas, debemos ser flexibles con esas metas. No tanto en cuanto a qué es lo que deseas alcanzar. Obviamente sí. Pero más bien en cuanto al camino para llegar a esas metas. En ocasiones nosotros consideramos que la negociación se va a dar tal como a nosotros nos conviene. Y en ocasiones es así. Tú marcas un caminito, porque es por el cual te quieres ir, y eventualmente vas avanzando en él. Pero la contraparte también tiene un caminito marcado y eventualmente se van a cruzar y no necesariamente van a ir juntos, sino que al contrario, nosotros o ellos tendremos que cambiarnos de ese camino para seguir llegando a esa meta. Entonces hay que ser flexible, no forzar ciertos caminos, no forzar ciertas metas, sino tratar de tener esa versatilidad para cambiar la manera en que alcanzamos nuestras metas. Eso fue lo primerito que veíamos sobre negociación. 3 características fundamentales. Y partiendo de eso, nos fuimos a entender la diferencia entre dos conceptos de negociación que muchas veces se confunden. La negociación y el regateo. ¿Qué es negociar y qué es regatear? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Durante la clase, durante ese periodo, comentamos un artículo de Cecilia Durán en el cual nos marcaba la diferencia. Básicamente, regatear significa enfocarte en bajar el precio de un producto porque quieres ganarle al vendedor. Eso es regatear. No te interesa crear una relación con él. Lo que te interesa es obtener un producto con el menor precio posible. Y ya. Eso es regatear. No te importa si más adelante te lo vas a encontrar de nuevo, no te importa si le estás haciendo daño o lo que sea, no. Tú regateas porque quieres un beneficio para ti y ya. En cambio, en una negociación, para empezar, no nos enfocamos solamente en el precio, nos enfocamos en más variables. ¿Qué tipo de variables podrían ser las que utilizamos cuando estamos negociando? Obviamente el precio, sí, pero también la cantidad de productos o de artículos, la calidad de esos artículos,
la forma de entrega, los medios de distribución, los tiempos de entrega, etcétera. Entonces, al observar varias, o mejor dicho, diferentes variables, tenemos la posibilidad de no solamente encaminarnos hacia el precio y ya, sino si el vendedor no nos quiere bajar el precio o cambiar ese elemento, podemos orientarnos hacia otras cosas. No estamos cerrados como el regateo. El regateo es solamente precio. Negociación son más variables. Otra característica que lo diferencia es que en la negociación buscamos que ambas partes ganen. Buscamos que no haya alguien ganando y alguien perdiendo. Al contrario, que todas las partes puedan llegar a obtener beneficios. Y por último, en la negociación buscamos mantener, crear, fortalecer relaciones. Toda negociación que se aprecie hacerlo debería de estar enfocada en ello. Tratar de generar relaciones que eventualmente puedan favorecernos también en el futuro. Entonces, un regateo ¿se puede usar? Sí, sí se puede usar, pero bajo ciertas condiciones, ciertos contextos muy particulares. Preferentemente, habría que usar las negociaciones. Y para separar todavía más esto, Durán en ese momento nos comentaba 4 aspectos imprescindibles. Primero, en toda negociación hay un punto de partida y un punto de cierre. Y corresponde a nosotros identificar cuándo vamos a empezar esa negociación. En qué momento, cómo, con qué oferta. Pero también en qué momento vamos a cerrarla, en qué momento vamos a concluir la negociación. Y eso debería de estar predefinido. Es decir, antes de que tú empieces una negociación, ya deberías de saber en qué momento empezarla y en qué momento concluirla. Si yo quiero comprar, no sé, un vehículo que me lo están ofreciendo en 88,000 pesos, yo le podría decir al vendedor que le ofrezco 80,000. Y ese es mi punto de partida. Mi punto de cierre va a ser cuando se acerque el punto de resistencia, quizá. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero va a ser un punto, una cantidad, en este caso estamos hablando de precios, una cantidad de dinero en la cual yo ya no puedo pagar más. O si él me ofrece una propuesta en la cual se acerca mucho más a mi propuesta inicial, pues qué mejor. Pero debo saber cuándo es ese momento. Segundo punto importante, hay que identificar escenarios. En todas las negociaciones debemos identificar distintas probabilidades o alternativas que podrían surgir. Entre ellas, ¿cuál sería la peor? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y cuando identificamos eso que es lo peor, ¿qué es lo que hacemos? Creamos tácticas. Establecemos una estrategia y a partir de esa estrategia planteamos cierta táctica para que ese escenario negativo no nos impacte o incluso nos ayude, nos brinde un impacto positivo. Lo importante entonces es identificar esos escenarios negativos para tratar de sortearlos eventualmente. Tercer aspecto, sumamente importante, lo hemos repetido varias veces en la materia, obtener información sobre la contraparte. Esto es clave. El obtener información sobre tu contraparte te permite tener la sartén por el mango, tener mayor control sobre la negociación en diferentes sentidos. Mientras más información tienes de tu contraparte, mayor probabilidad tienes, número 1, de entenderlo y por ende, número 2, de brindar ofertas que sabes que a ellos les benefician y que a ti también. Si yo ya sé, por ejemplo, que a mi contraparte le interesa, vamos a poner una situación bastante concreta. Pensemos, por ejemplo, que yo quiero negociar con ustedes el día del examen. ¿Ok? A mí me interesa negociar con ustedes cuándo poner el examen. Porque no quiero ser de solamente, va a ser este día y ya. No, quiero negociarlo. Para ese punto, yo ya investigué y me di cuenta que, no sé, digamos, el próximo miércoles tienen 3 exámenes.
Y el jueves tienen otros 3. ¿Ok? Yo no quiero ponerles examen hasta el viernes. Yo quiero que sea martes, miércoles o jueves. Pero yo sé que si les digo que el examen va a ser mañana martes, ustedes me van a decir, no, profe, es que es muy rápido. No, profe, lo que pasa es que tenemos que estudiar por otras cosas y tal. Pero como yo ya sé que el martes no tiene ningún examen, tengo la probabilidad mayor de que acepten ese día. Esa negociación yo la iniciaría comentándoles sobre la importancia que tiene la evaluación, de que ya debe de hacerse, de que estamos en tiempo y de que el viernes no va a ser posible porque les voy a dar libre. Y vamos a ver, ¿a los estudiantes universitarios del UPB les gustan los días libres? Sí. Entonces, desde ese punto de partida en el cual yo les digo, les voy a dar libre el viernes, ya les estoy brindando una parte positiva. Pero les hago la aclaración también de que tenemos que aplicar el examen en esta semana. Y mi propuesta va a ser miércoles o jueves, porque yo sé que esos días ustedes tienen examen y me van a decir que no. Entonces, la opción que va a quedar es el martes, cosa que yo quería desde un inicio. De esa manera, con la información que yo tenía, con la información que yo obtuve, tuve la posibilidad de presentar una propuesta que los va a encaminar hacia un resultado que, oh, sorpresa, es lo que yo quería desde el inicio. Pero realmente yo lo estuve planeando desde esa perspectiva. Varios maestros lo aplicamos desde esa perspectiva, algunos más que otros, pero bueno, ahí tienen esa manera de hacerlo. Entonces, la información que tenemos sobre la contraparte nos ayuda a obtener también lo que nosotros queremos, no solamente a saber qué quieren los demás. Por último, y muy importante, escuchar. Y lo decíamos durante clase también. Escuchar refiriéndonos no solamente a entender lo que nos están diciendo con el habla, sino también todos aquellos gestos, movimientos, tonos, curvaturas del diálogo que se van teniendo. No es lo mismo decirte que sí mientras te veo a los ojos que decirte que sí mientras estoy tecleando en mi celular. Entonces, el entender todas esas maneras en que nos están, en que estamos interactuando es importantísimo. Para ese punto, entonces ya entendíamos o ya generamos un conocimiento que nos permite separar una negociación de un regateo. Ya tenemos la posibilidad de entender que la negociación contempla varias características y varios pasos, y podemos entonces brindar una definición de negociación. Planteábamos que la negociación es un proceso, ya que lleva etapas, lleva pasos, lleva una esquematización que permite llegar desde un punto inicial hasta un acuerdo. Posteriormente, identificamos que dentro de toda negociación deben de participar por lo menos 2 o más partes. No podemos hacer una negociación con nosotros mismos. Eso sería una toma de decisiones solamente. Para poder negociar necesitamos una segunda o tercera o cuarta o quinta parte, ya que esos partícipes van a tratar de resolver sus intereses que normalmente son contrarios, intereses contrapuestos o intereses que simplemente son distintos. Algo tan sencillo como cuánto pagar por un producto. Uno dice 10 pesos, el otro dice 11. Desde allí sus intereses ya son distintos. Entonces, mediante la negociación van a tratar de llegar a un punto de acuerdo. A lo mejor el punto de acuerdo va a ser de 10.50 o de 10.90 o de 10,5 centavos o de 12 pesos, no sé. Pero el punto es que van a tratar de resolver esos intereses que originalmente eran bastante distintos hasta llegar a ese acuerdo. ¿Vale? Decíamos, son 2 o más partes forzosamente, y hablamos de partes porque pueden ser personas, empresas, organizaciones públicas o privadas, países, etc. Esos intereses contrarios vamos a llamarles conflicto de necesidades o deseos que tiene cada parte.
cada uno interesado en conseguir ciertos objetivos y por ende, en muchas ocasiones, tratar de que la otra parte no consiga los suyos. Ya decíamos, de todas formas, en nuestra negociación debemos tratar de que todos consigan beneficios. Tal vez no todos, pero sí que lo hagan. Una negociación debe ser realizada o practicada por negociantes por decisión propia. No podemos forzar negociaciones, ya que eso podría provocar efectos negativos en una relación. Si nosotros hacemos que forzosamente una de las partes entre en una negociación sin que él o ella lo quisiera desde un inicio, no lo va a hacer con confianza, no lo va a hacer a gusto y por ende no va a resultar con un nivel de satisfacción correcto. Este aspecto es sumamente importante. En toda negociación debemos de entender, debe de darse el proceso de dar y recibir. Si dentro de esa negociación tú estás brindando o aportando algo, también debes de recibir algo a cambio. Y viceversa, si estás recibiendo algo, debes de entregar algo a cambio. ¿Vale? Estamos hablando de que si todas las partes entran en esta dinámica de dar y recibir, vamos a tener acuerdos bastante satisfactorios. Pero si solamente una de las partes está recibiendo y la otra solamente dando sin recibir absolutamente nada, pues la relación no va a ser del todo adecuada. Y lo podemos ver desde diferentes formas de relaciones y desde diferentes formas o perspectivas de la vida humana. Casi siempre es así. En cualquier caso, ese proceso de dar y recibir, ese proceso que se realiza por cuenta propia, en el que participan dos o más partes intentando resolver sus intereses contrarios, van enfocados en encontrar un punto de acuerdo. Ese punto de acuerdo es lo más importante dentro de la negociación. Puede ser que el proceso no haya sido de lo mejor, puede ser que los negociantes no hayan sido excelentes, pero se llegó a un acuerdo que satisface a todas las partes. Entonces, la negociación fue buena. Pero si no se llega a un acuerdo, hay que identificar por qué razones no, por qué motivos no, qué fue lo que faltó. En ocasiones puede ser porque simplemente no debíamos estar en esa negociación. En otras, por errores durante la misma. Pero en el primer caso, veíamos durante la materia hace un par de semanas que existen diferentes escenarios o situaciones en las cuales no es necesario negociar o no deberíamos de negociar. Por ejemplo, cuando corremos un riesgo innecesario, donde estamos apostando todo lo que tenemos a esa negociación y que, como en cada caso, les decía hace un momento, podría no ser satisfactoria. Si tenemos la posibilidad de perderlo todo, mejor no hay que negociar. Obviamente puedes tener un nivel de riesgo más alto si quieres y lo metes todo y vas a ganar mucho más que todos los demás. Sí. Pero la recomendación es que no lo hagas de esa manera. Hazlo de forma inteligente. No pongas todos los huevos en una canasta. Frase que ya hemos repetido varias veces durante la materia. Es importante el entenderlo desde esa perspectiva. Nunca negocies todo lo que tienes. Segundo, cuando hay pocas existencias, cuando hay poco de un artículo o de un servicio, no es necesario que lo negocies. Si hay poco limón, por ejemplo, ¿creen que los vendedores van a estar negociando su precio? Probablemente no, porque saben que los compradores necesitan de ese producto. Entonces no va a ser necesario que entre en una dinámica de negociación por precios y demás. Allí está el producto, allí está el precio. Si quieres, te lo vendo. Si no, habrá otros compradores. Cuando hay peticiones poco éticas, ya platicamos algunos ejemplos durante clase, peticiones poco éticas que tengan que ver con aspectos ilegales, que tengan que ver con temas personales, relaciones personales también y demás. No hay que negociar cuando simplemente no te interesa o no le interesa a la otra parte. En cualquiera de esos dos
punto de vista. Si no hay interés por una de las partes, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y precisamente el siguiente es, no hay que negociar cuando no tenemos tiempo. ¿Por qué no? Y vamos a juntar estos dos. Si a una de las partes no le interesa la negociación, pero de todas formas entra en ella, no va a estar bien preparado. Y si no hay buena preparación, la negociación no se va a dar del todo bien. Pero si no tienes tiempo, es aún peor. Si no tienes tiempo de preparar la negociación, si no tienes tiempo de identificar qué es lo que se quiere o se necesita, si no tienes tiempo de identificar escenarios, si no tienes tiempo de saber cosas sobre tu contraparte, entonces no vas a tener una buena prenegociación, no vas a tener una buena preparación, no vas a tener un buen contexto de lo que se está negociando y por ende no va a ser una buena negociación, no vas a alcanzar tus objetivos. Tú debes de identificar cuánto tiempo requieres para prepararte. En ocasiones hay negociaciones que se van a llevar a lo mejor un día. Y antes de ese día, a lo mejor tú necesitarás 2 semanas para prepararte. O al contrario, habrá negociaciones que toman 2 semanas y tú solamente necesitas un día para prepararte. Normalmente no es así, pero podría darse el caso. Entonces es importante el saber qué es lo que se está negociando, por qué se está negociando, qué es lo que implica, qué escenarios tiene y todo eso prepararlo antes de empezar la negociación. Para eso requerimos tiempo. No hay que negociar cuando identificas que alguien está actuando de mala fe, que está haciendo algo negativo contra ti, te está mintiendo y demás. Cuando puede mejorar tu posición, si sabes que hoy lo que estás vendiendo en 20 pesos, mañana va a costar 60, pues mejor espérate, no negocies ahorita y espérate a tu mejor posición. Y por último, y ya lo dije 2 o 3 veces, cuando no estás preparado. Siempre que entras a una negociación, debes estar preparado. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya lo decía hace un momento. El tener certeza sobre tus puntos de inicio y de cierre, el identificar con claridad cuál es la información que requiere de la contraparte, el entender también cuáles son los distintos escenarios plausibles que podrían llegar a suceder. Si tú puedes identificar eso y lo tienes bien claro, entonces estás preparado. Si no, pues no va a ser una buena negociación. Eventualmente, durante la materia, les estaré tratando de realizar algunos ejercicios de negociación y deben de considerar esas características, ¿ok? Las que nos comentaba durante tus puntos iniciales y de cierre, los distintos escenarios y la información sobre la contraparte. Un punto que hay que considerar también cuando estamos negociando es el nivel de interdependencia que existe. Las partes se necesitan entre sí para lograr los objetivos deseados en algunas ocasiones. Y en esas ocasiones es mucho mejor cuando colaboran en equipo, porque el beneficio que obtendrían juntos va a ser mayor que lo que podrían llegar a alcanzar solos. Sin embargo, no todas las negociaciones son así. Hay algunas negociaciones que tienen escenarios interdependientes, donde ambas partes dependen entre sí, y hay otras donde no es así. Veamos aquí los 3 tipos de escenarios. Número 1, independencia. Aquí ambas partes son independientes, es decir, ambas partes solamente se necesitan a sí mismas para poder seguir adelante. No requieren ningún tipo de acuerdo con otras partes. Solitos pueden, listo. Otra es la dependencia, donde una de las partes requiere de otra. Parte A requiere de parte B, pero a parte B no le importa parte A. ¿Ok? Les pongo un ejemplo rápido. Me parece que les he platicado hace un par de años, o 3 o 4, no sé cuántos, tenía un negocio de venta de hamburguesas. Dentro de este negocio,
y dentro de este producto, su materia prima principal es la carne. Eh, a la hora de buscar proveedores de carne y encontrar uno que me brindaba la calidad y el precio que yo buscaba, me di cuenta de que no era necesario seguir buscando. Había identificado ya varios productores de carne, encontré uno que me gustó y con eso quería quedarme. El detalle es que esa empresa me vendía la carne molida en cajas de 15 kilos, pero a mí no me servía de esa forma, porque mi producción diaria de hamburguesas hacía que los 15 kilos me estarían durando como 10 días, pero a partir del tercer día la carne ya no sabe igual. Entonces no me servía tanta carne. Yo necesitaba comprar de menor cantidad. La opción que me daban dentro de la empresa era o compras cajas de 15 kilos o compras paquetitos de 400 gramos. Si lo compras por caja, el kilo te sale en 76 pesos, una cosa así. Si lo compras en paquetitos individuales, el kilo te sale en 96. Es una gran diferencia, es demasiado caro. Entonces lo que decidí fue comprar la caja. Pero como ya lo habíamos pensado, pues tuvimos que congelar parte de esa carne. Después al descongelarla el sabor era ligeramente distinto. Para el cuarto o quinto día ya nuestras hamburguesas tenían un sabor totalmente diferente. No era malo, pero no era el que yo quería. Entonces a partir de esto empezamos a identificar y buscar otros proveedores. Pero no existían otros proveedores, tenían otra calidad, otros precios, otros sabores, no me gustaban. Yo necesitaba regresar con ese proveedor original. Yo dependía de ese proveedor para que mis hamburguesas tuvieran un buen sabor y una buena calidad. Yo dependía de su producto. Sin embargo, a él, yo no le representaba un cambio. Él no dependía de mí. Entonces, a la hora de querer hacer una negociación o un acuerdo en el cual, en lugar de venderme cajas de 15 kilos, ¿sabes qué? Véndeme cajas de 5. Eso sí te lo puedo pagar. Y no es solo de pagarte, más bien, eso sí lo puedo usar. Y te voy a estar comprando cajas de 5 kilos cada 3 o 4 días. Pero no le interesaba negociar conmigo porque yo soy un cliente que no tenía interés para ese proveedor. ¿Ok? Entonces, yo dependía de él, pero él no dependía de mí. Y en esa situación lo que sucede es que él se puede lavar las manos, sigue con su negocio y yo soy el que después tuvo que seguir comprando, pero paquetitos individuales que me incrementaron los costos. ¿Ok? Esa situación no es la ideal y existen mecanismos para que puedan mejorarse. Pero bueno, fue lo que sucedió en esa situación. El escenario ideal o la situación ideal sería la tercera, la interdependencia, donde yo dependo de ti, pero tú dependes de mí. Imaginemos que en lugar de ser ese proveedor que les comentaba, la persona que me vendía carne era una carnicería local, que no tenía muchos clientes, que a lo mejor vendía normalmente, no sé, 15 kilos de carne molida a la semana, antes de que llegara yo. Pero después llego yo y le empiezo a comprar 3 kilos cada 2 días, 3 kilos cada 2 días. Entonces estamos hablando de que a la semana yo le estoy comprando, no sé, 12 kilos. 4, sí, vamos a decir que yo le compro, digamos 10. 10 kilos a la semana le estoy comprando a esta carnicería. Antes él vendía 15, ahora vende 25, gracias a mí. Gracias a mí incrementó su producción en 75%. Entonces, ¿creen que ese productor, ese carnicero, depende en cierta parte de mí o le interesa mantenerme como cliente? Definitivamente. Y entonces podemos llegar a acuerdos que nos beneficien mutuamente. En ese caso, tal vez
podría llegar a decirle, oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu carne, cómo la estamos trabajando, pero no sé si pudieras, en lugar de que sea 80-20, 80% carne y 20% grasa, a lo mejor un 85-15, producto que él no vende normalmente. Pero por ser yo, por ser un cliente que se ve beneficiado de él y viceversa, le voy a decir, ¿sabes qué, Enrique? No vendemos de ese, pero te lo hago. Bueno, ¿cuánto va a costar? Pues tanto. Listo, acordamos un precio, acordamos la calidad del producto, acordamos cómo se va a estar entregando y tal, y llegamos a esa negociación, a ese acuerdo. Porque allí sí, él depende de mí y yo dependo de él. Hay una interdependencia. Cuando sucede así, cuando la situación es de esa perspectiva, es mucho más sencillo llegar a acuerdos, pero no siempre sucede, y es lo complicado. Cuando no siempre sucede, o cuando no se puede dar por el contexto de la misma negociación, nos enfrentamos casi siempre a una negociación distributiva, una negociación en la cual las metas de las personas están conectadas de modo que solamente una parte puede conseguir el resultado positivo. Es más competitivo, solamente uno gana. Y lo que nosotros buscamos es la otra situación, la integradora, donde si yo alcanzo mis metas, tú también alcanzas las tuyas, como en el segundo caso de la carnicería. El tener la posibilidad de llegar a este tipo de situaciones sería lo ideal, pero no siempre funciona así. Ustedes, a partir del miércoles más o menos, van a estar empezando con sus exposiciones y nos van a estar comentando con mayor detalle tanto las negociaciones distributivas como las integradoras. Y por ahí les estaré explicando también esas estrategias, tácticas y técnicas que estarán mencionando y cómo se aplican en cada caso. Hay, por ejemplo, algunas estrategias de presión que por ahí comentará el equipo 2 o 3, que permiten forzar una negociación distributiva para alcanzar un resultado lo más rápido posible. Mientras que también hay algunas estrategias de integración en las cuales, a pesar de que mi contraparte está siendo distributivo, yo lo voy a jalar para que en realidad tengamos una negociación integradora. Eso lo estaremos viendo con sus exposiciones al finalizar esta semana y la semana que sigue. En todo caso, en toda negociación tenemos alternativas. Y aquí llegamos a un punto que se llama MAPAN, mejor alternativa para un acuerdo negociado. Siempre que estamos frente a una negociación, vamos a tener distintas alternativas. Puede ser algo tan sencillo como un sí o no. Oye, esta negociación, ¿aceptas o no aceptas? Allí está tu alternativa. Tu mejor alternativa es decir que sí, o tu mejor alternativa es decir que no. Entonces, la MAPAN nos ayuda a dos cosas. Número uno, MAPAN significa este proceso de identificar todas las alternativas viables y, en la segunda parte, elegir la mejor. Pensemos que tenemos solamente estas dos de la pantalla. Una oferta de empleo de 15,000 pesos y una de 13,500, con estos días de vacaciones cada uno. Tenemos dos alternativas, ¿ok? ¿Cuál de estas dos alternativas es mi MAPAN? Es decir, ¿cuál es la mejor alternativa? Aquí claramente vemos que es la amarilla. Me brinda mayor dinero y me brinda mayores días de descanso. Entonces, definitivamente es la mejor alternativa. Pero ¿realmente tenemos solamente dos alternativas? ¿O habrá una tercera? Como por ejemplo, buscar trabajo en otras empresas, seguir buscando trabajo. O a lo mejor una cuarta, no trabajar. Me explico. Allí ya tenemos cuatro alternativas. ¿Cuál sería la mejor para cada caso dependiendo de lo que tú buscas? Tal vez tu objetivo en la vida es no tener que trabajar. Y entonces te encuentras a una quinta alternativa que es casarte con una persona multimillonaria que te mantenga. Pues con ganas, si esa es la mejor alternativa para ti y tus objetivos, pues ahí lo tienes.
pero tal vez para ti lo que más te gusta es tener un desarrollo profesional, el superarte a ti mismo, superar tus expectativas. Y por ende, la empresa amarilla te puede ayudar a ello. Vas a tener un buen puesto, un buen sueldo, buenos días de descanso. O a lo mejor lo que te sirve a ti, tu objetivo de vida o profesional es apoyar causas sociales. Y la empresa morada te brinda eso. Es una empresa relacionada con causas sociales. A pesar de que te paguen más en la amarilla, a lo mejor a ti te gusta más esa parte de las causas sociales y te vas con la morada. Esa sería tu MAPAN en ese caso. Pero depende de qué es lo que tú requieres originalmente. ¿Ok? Entonces, la MAPAN básicamente contempla ese proceso. Parte uno, identificar todas tus alternativas. Y parte 2, elegir la mejor. Ahora bien, en ocasiones, elegir la mejor no siempre es tan sencillo porque solamente tenemos una opción de negociación. Y durante esa negociación lo que va a suceder es un proceso bastante eh, rápido en ocasiones, en otros muy complejo. En este proceso, todos los participantes intercambian información y tratan de influir uno en el otro. Básicamente, una de las partes brinda una propuesta inicial y la otra podría ser que acepte o que no acepte. Si se acepta, está súper padre, se acabó la negociación, ya ganamos todos. Pero si no acepta, entonces debemos de defender nuestras propuestas, debemos de criticar lo que nos está diciendo la otra parte y debemos lograr que el otro cambie su postura. Ojo, no estamos hablando de hacerlo desde una perspectiva con negatividad, no. Siempre debe de permanecer la cordialidad, debe de hacerse desde un entorno respetuoso y responsable. Pero hay que criticar esas propuestas que nos están haciendo con tal de que la otra parte se dé cuenta que no es la mejor opción. Y vamos a tratar de hacerlo con el fin de que entonces él o ella cambie su postura. Eso es lo que denominamos como concesiones. Y una vez que se brindan esas concesiones, estamos hablando de que la negociación tiene un ajuste. Hay un ajuste en la negociación. O sea, se cambiaron las posturas iniciales. Y si todas las partes hacen concesiones, si todas las partes cambian sus propuestas iniciales para acercarse un poquito más a lo que quiere el otro, entonces estamos hablando de un ajuste mutuo. Y si llegamos a ese ajuste mutuo, entonces, a final de cuentas, vamos a llegar a un acuerdo. Y entonces se acepta y todos felices y termina la negociación y ya ganamos todos. ¿Ok? Pero este ajuste mutuo no siempre se da a la primera. En ocasiones requiere de un proceso bastante amplio. Y es aquí cuando llegamos a identificar qué tan satisfactorio fue entonces la negociación. Podemos medir esa satisfacción por el proceso, si fue arduo, si fue amplio, si fue positivo, si fue negativo, etc. Y podrías estar satisfecho con el proceso o satisfecho con el resultado, o con los dos, o con ninguno. Cada vez que medimos la satisfacción tienes que contemplar estas partes. El proceso, que es decir, la relación que estás formando con la otra parte. Y el resultado, ¿cómo? ¿Qué tantos objetivos estás alcanzando? Para este proceso, para esas relaciones, es fundamental entender un par de dilemas. El dilema de la honestidad. ¿Qué tanta verdad debo decir en la negociación? Ya se lo decía yo antes. Una negociación debe de realizarse desde una perspectiva en la cual digas la verdad. No mientas. Pero decir la verdad no significa dar todos los datos o toda la información. Sí puedes, digamos, guardarte algo para que no te comprometa o para que no le entregues armas a tu oponente. Entonces hay que ser honesto, sí, pero con cuidado, con cautela. ¿Por qué? Porque no puedes confiar al 100% en la contraparte, mucho menos al inicio de una relación nueva, al inicio de una nueva negociación. Es importante que esa confianza se vaya ganando, se vaya fortaleciendo y eventualmente podrías llegar a confiar al 100% en esa otra parte. Sí, aunque vivimos bajo una máxima. Es bueno confiar, pero es mejor no hacerlo.
¿Qué hacemos entonces, profe? Lo que hay que hacer es encontrar suficiente información sobre la contraparte para conocer su reputación, su prestigio y entonces saber qué tanto podemos confiar o no en esa otra parte. Bien, ya estamos por terminar. Al final de lo que estuvimos viendo durante las últimas semanas, platicábamos sobre la declaración y creación de valor. Una declaración de valor es básicamente una situación distributiva. Yo digo que vale esto y eso es lo que vale, se acabó. No vamos a negociar prácticamente. Mientras que la creación de valor involucra un proceso en el cual entre todos decimos cuánto vale algo. Entonces, el declarar valor es una negociación distributiva y se crea valor solamente en las situaciones integradoras. Pero debemos de conocer tres implicaciones principales. Número uno, cada negociación es independiente, cada negociación se maneja por separado, cada negociación es un caso totalmente nuevo. No podemos manejarlo igual empresa A que con empresa B. Número dos, hay que entender los diferentes métodos de negociación, distributiva e integradora sobre todo, para poder saber cómo actuar en cada caso. Y número tres, debemos sí conocer esos métodos, pero también percibir cuándo utilizar cada método. Sobre todo percibir cuándo va a ser una negociación distributiva. Ustedes en cada negociación deben de ir con la idea de negociaciones integradoras, de que todos ganen. Pero si la negociación en la que están enfrenta una situación distributiva, pues bueno, deben de tratar de acoplarse a esa situación y utilizar ciertas técnicas que estaremos viendo durante esta semana. En todo caso, mañana estaremos empezando a ver los diferentes tipos de negociación que se basan ya sea en resultados o en mantener relaciones. Por lo pronto vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Me dio mucho gusto regresar con ustedes. Espero que se encuentren muy bien y que continúen de esta manera. Mañana nos vemos entonces. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Hasta luego. Profe, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Sí, Priscila.